Estas son las conocidas como barcas de la muerte. Astral, Chile. Dicen que se está partiendo la barca. Parce que dès que tu es sur la mer, tu vois le mouvement de la mer, tu penses que déjà la mort est plus proche que toi que la vie. Et au point où la mort est plus proche que toi, plus que la vie, je crois qu'on n'a plus de soi. Et si on n'a plus de soi, on est désespéré. On a de désespoir. Donc sur la mer, il y a plein de désespoir. ¿Quién soy yo? El fundador y el director y el socorrista y lo que haga falta. Service Astral, go ahead. Master, you have our permission to depart. Have a good time and 16. Good night. Have a nice good, thank you very much. Back to 16. Que nos vamos. Soy Albert Roma, en esta misión me encargo de la coordinación de la zona SAR, el acrónimo es SARCO, y en el barco llevo desde la segunda misión de Astral, que fue en 2016. Haciendo un repaso rápido, con el caso de la guerra de Siria sí que se empezó mucho el flujo a través de Turquía a Grecia, ese fue un gran boom de migración. Cuando Europa pacta con Turquía el cierre de la frontera para que no salga ninguno más, pues el flujo se traslada a Libia, un país con un gobierno desestructurado, favorece las milicias, favorece las mafias, por lo tanto favorece el trato de personas. Ahora parece que Italia y Europa están intentando con dinero evitar este boteo de gente, pero con el golpe de estado en Túnez también se activa otra ruta, que es en la que estamos ahora mismo, en la parte de Lampedusa-Túnez. Millones de personas se desplazan cada año en todo el mundo en busca de una vida mejor. Se desplazan huyendo de dictaduras, de violencia, de pobreza, huyendo de la guerra, pero siempre en busca de una vida mejor. Son muy pocos los que consiguen el objetivo y la mayoría de ellos pierden la vida en el intento. Nos encontramos en estos momentos en la ruta migratoria más letal y más mortífera del mundo entero, el mar Mediterráneo. Tras de mí la famosa isla italiana de Lampedusa, a la que miles y miles de migrantes provenientes de África intentan llegar cada año. Y nos estamos dirigiendo hacia las zonas SAR, conocidas como las regiones de búsqueda y salvamento, frente a las costas de Libia y Túnez. Y este es el barco Astral, una de las embarcaciones de Open Arms, organización dedicada a rescatar a estos migrantes, a rescatar a personas de las pateras que intentan cruzar de las costas africanas a las costas europeas. Con este reportaje vamos a intentar visibilizar una dura problemática que vivimos además a las puertas de nuestra casa, desde cómo funcionan las mafias de personas en África hasta, por supuesto, cómo son estos rescates en alta mar. Para eso estamos aquí, una semana en alta mar junto al equipo de Astral, para ver cómo son estos rescates en persona, también en nuestras carnes. Todavía nos quedan millas para llegar al destino, continúa la marcha.
nombre es Savas Kurepinis, soy de Grecia, soy de capitán de este velero y estoy trabajando aquí 7 años. Y estamos de día de hoy que tenemos barcos de acero, pequeñas embarcaciones de madera, muy pocas de fibra, y de las neumáticas con el tubo ya están desaparecidas. Las últimas están barcas de acero, para las uniones tienen un poco de soldadura y un tipo de silicona para evitar que entre de agua. Es súper afiladas, nuestra embarcación no puede acercar mucho porque tenemos miedo de romper nuestra embarcación. Están sobrecargadas, no hay estabilidad y el problema es que ahora la ves, vas a girar a hablar con tu compañero y giras a verla y están desaparecidas. Es un Mayday. 012 degrees 26 minutes 22 seconds. I repeat. 35 degrees 16 minutes north. 01 degrees 15 minutes east. Sí, acercaos lo antes posible para que no paren el motor porque parece que están aminorando el paso. El astral, decirle que nos sigan, que hasta se va a poner en cabeza, que sigan hasta. In the Channel 1, how many people on board? 18 people, I repeat 18 people, I just informed like 20 minutes ago. Acabamos de presenciar el primer rescate en vivo. En este caso era una embarcación, unas 18 personas, había mujeres, había niños, una embarcación de fibra, todos provenientes de Túnez, dirección a Lampedusa. La embarcación en este caso navegaba bien, no tenía agua dentro y Lampedusa se ve desde aquí, entonces el destino está asegurado. En principio lo que van a hacer es escoltarles, ir con ellos y una vez que entren en territorio de Italia, la Guardia de Italia les da el rescate final y les lleva hasta tierra, pero en este caso simplemente se les hace una supervisión hasta entrar en zona de Italia y seguimos con las zonas de búsqueda y de rescate. Estas situaciones que nos estamos encontrando hoy son frustrantes para esta tripulación y para el resto de barcos de rescate. ¿Por qué? Porque se ve que las pateras, que estas embarcaciones con migrantes, aparecen de la nada. No vienen navegando desde costa, claramente es porque hay gente que les ayuda, que son los barcos pesqueros, que son los que están involucrados. No había pateras y de repente hay 3. Cambio 6 plus 3 19 personas con 3 niños, 5 mujeres. 19. Sí, perfecto. Acabamos de repartir chalecos y nos vamos a la otra, que la tenemos en el través de estribor. Estamos aquí, hay unas 26 personas, 2 mujeres. Medical. Durante el día de hoy hemos presenciado ya 3 o 4 rescates y en estos mismos estamos viendo un poco el modus operandi y la forma de actuar de estas mafias. Todas las embarcaciones que hemos visto el día de hoy han aparecido de la nada en alta mar. No han salido desde puerto, no han navegado. Diferentes pesqueros las han echado al mar, han montado a las personas y han llamado para que se las rescaten. En el caso de hoy, o al menos por el momento, nacionalidad eran todos de Túnez. Había un marroquí, el resto de Túnez. En estos momentos nos encontramos directamente en la embarcación de la que han rescatado a las personas que están ya con la Guardia Costera camino hacia Italia. Nos hemos subido para poder imaginarnos cómo es estar aquí y qué traían estas personas. Para empezar, hay un agujero en el suelo y claramente está entrando agua. Tienen por aquí unas barras de pan. Hay bastante agua, pero muchas son de las que le ha dado el propio equipo de Open Arms. Un par de toallas, unas chanclas. Vemos por aquí algo de leche porque recordamos que también viajaban niños. Y esta es la embarcación, básicamente. Sí que es vieja, sí que es inestable, pero es de lo mejor que podemos encontrar en el Mediterráneo. El equipo de Open Arms ha inhabilitado el motor, porque si lo dejan aquí, los mismos pesqueros que siguen allí van a venir para remolcar la barca, quedarse sobre todo con el motor, que es lo que más vale,
y repetir la jugada una y otra vez. Yo soy Gloria, soy socorrista, es la primera vez que estoy aquí con Open Arms. El socorrista, desde mi punto de vista, tiene uno de los momentos más tensos, que es cuando bajamos a la lancha y con la lancha pues vamos a mirar en qué situación está el target, la patera. Si hay gente en el agua, pues somos nosotros los encargados de rescatarlo, o en el caso de que están todos en la barca, pues somos los encargados también de asistirlos. En las embarcaciones sí que suele entrar mucha agua. ¿Qué pasa? El agua se mezcla con la gasolina. En medio de la embarcación siempre están mujeres y niños, y claro, ¿qué pasa? Pues están sentados encima de la gasolina. Eso mezclado con el agua salada hace que se les queme la piel. Una vez que a lo mejor nosotros los rescatamos, sí que encontramos su ropa llena de gasolina, y en ese momento rápidamente quitársela y echarle agua, pero sí que a posteriori pues sufren quemaduras por culpa de esa gasolina. Esto no es de madera, ¿eh? Esto no es madera. Es de hierro. Es de hierro. Écoutez-moi, on continue, d'accord? Perfecto ahí. Estas son las conocidas como barcas de la muerte. Son estas barcas metálicas a las que nos hemos referido en alguna ocasión y que son las peores de todas. La situación es la que voy a contar ahora, y podéis imaginar vosotros qué posibilidades tienen estas personas y estas embarcaciones de llegar a puertos europeos. Son de chapa con un motor súper pequeño, y las condiciones las podéis ver: hacinados, decenas de personas, probablemente sin comida ni agua, y las necesidades, lo más básico, mear, cagar, las necesidades del día a día. ¿Cómo las hacen? ¿En qué momento? Aquí se pueden pasar días, y lo que digo, ya solo llegar es casi imposible. Astral, Chile. Dicen que se está partiendo la barca, que se está abriendo la... Vale, lo intenta más veces o les digo que descansamos. Estoy seguro de que os habéis fijado también en otro punto importante: no estamos grabando a la persona que dirige, que conduce estas embarcaciones. Y si lo grabamos, lo pixelamos. Os digo el motivo: si las autoridades europeas detectan a quien está dirigiendo la barca, le imputan por ser traficante de personas, con penas de hasta 30 años de cárcel. La gente que trabaja en las mafias, lógicamente, no se sube en las embarcaciones porque saben que son suicidios. El migrante al volante se convierte en un cabeza de turco. Muchas veces cuando llega la policía sueltan el motor, y si preguntan dicen que todos han conducido o que no conducía nadie. Pero imaginad, años de travesía, abandonando a vuestra familia, cruzar el Mediterráneo, y en ese momento que te metan 30 años en la cárcel por tráfico de personas cuando no eres más, al fin y al cabo, que otro migrante luchando por una vida mejor. Guardia de Finanza, Astral, go ahead. Okay, Astral from Guardia de Finanza, you have to say to stop the engine, okay? Chile, Astral. Por favor, comunicad a la barca que paren el motor, repito, que paren el motor y que mantengan la calma. Astral from Guardia de Finanza. Guardia de Finanza, Astral.
Yes, Astral, if you want, you can give us assistance with your boat, okay? Chile, vais a dar asistencia, repito, vais a dar asistencia. Chile para Astral, Tech Radio, hemos hecho el primer paso, vamos por más. Y este es el ritmo en la embarcación, las 24 horas del día junto a la radio, escuchando nuevos avisos. Hoy se han dado aquí mismo 4 rescates. Más rescates ha habido en el resto de embarcaciones, es un no parar. También ha habido otros avisos a los que nadie ha llegado. Esta misma mañana se ha dado un aviso crítico de emergencia con hombres al agua. La Guardia Libia finalmente no se ha presentado, en un solo caso, 41 fallecidos. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque la administración no lo hace. Y no distingamos las vidas, no, es que son migrantes, no hay etiquetes, son personas que están en el mar pidiendo auxilio, hay que rescatarlas, punto. Entonces vamos a cenar y se afronta la noche. Y esto no implica nada más que seguir con lo mismo, seguir con avisos y seguir con rescates. Aquí no se para durante la noche. Pues sí, la noche parece haber estado tranquila, no han habido ningún aviso ni nada por el estilo, pero hoy de buena mañana este es el 4º aviso que recibimos y estamos dirigiéndonos a uno de ellos. Es el número 5. Escuchas un pescador por radio pidiendo auxilio, que encontré, entre comillas, una embarcación y necesita ayuda. Ellos vienen en aguas internacionales, bajan la gente y ellos mismos piden auxilio. Yo me llamo Juanjo, soy de Valencia, trabajo como bombero en rescate de montaña y pues, las vacaciones últimamente las paso aquí en Open de voluntario de socorrista en la RIP. Y mi función concreta, yo voy en proa de la RIP cuando contactamos con ellos, hablar con ellos, tranquilizarles, explicarles que venimos a ayudarles. Normalmente en inglés o francés. El año pasado, por ejemplo, venía mucha gente de Bangladesh, Siria, etc. Utilizamos más inglés y este año estoy tirando mucho más de francés. Se puede dar el caso concreto, estar con mala mar, con la barca inestable y que les esté entrando agua. Empiezan a ponerse nerviosos y a partir de ahí es difícil de que se calme el tema. Hasta que hay situaciones en las que llegas, estás dando chalecos, justo en ese momento vuelca, o sea que dices, bueno, hemos llegado por los pelos. Y bueno, a mí no me ha pasado, pero sí que sé que ha habido veces en las que tanto el Open Arms como la Astral hemos tenido que subir cadáveres de personas que intentando llegar a Europa pues se han ahogado y se han dejado la vida en el mar. Pregunto un momento, ¿lo tenemos en el ice al Ocean Viking? ¿Tienes la posición a mano para cantármela? Es muy abajo, lo tenemos más de 40 millas. 104 millas estáis. Besos a todos allí. Llevan 55 a bordo, se ve que les han visitado los libios, que ha habido mal rollito. Los libios los visitaron hoy porque ayer tenían 30 muertos y no querían ir. Y ahora que trabajan al seguro, vamos a hacer los chulos. Rogaland, please change to channel 7272 please for Seabird aircraft, over. En estas aguas muere gente todos los días. Los fondos del mar Mediterráneo están llenos de pateras hundidas. Están llenos de cuerpos que nunca se van a encontrar. Ves a jóvenes que se apuntan el teléfono de su madre en el pantalón, ¿no? Porque es la última prenda que vas a perder una vez mueres ahogado. La camisa o la camiseta la vas a perder, va a salir de tu cuerpo, pero los pantalones te vas a hinchar y los pantalones tardan más en salir, y si encuentran tu cuerpo, que tengan un teléfono para llamar y decir que no lo ha conseguido, ¿no? La Organización Internacional de las Migraciones, con las siglas OIM, cataloga esta travesía marítima como la más peligrosa del mundo. Hay registradas casi 30.000 muertes desde los años 2014-2015. Y recalco la palabra registradas. Registradas significa que se ha encontrado el cuerpo. ¿Cuántos muertos hay en estas aguas?
Si hay casi 30.000 cuerpos encontrados, ¿cuántos hay que no se sabe? Hay también tantas embarcaciones que salen y no avisan y están perdidas por Mediterráneo y nadie lo sabe. Hay familias que están buscando todavía a esas personas. Hay muchísimos desaparecidos. Los muertos los tenemos contados, pero los desaparecidos no. Probablemente la mayor crisis migratoria, el momento más crítico que se ha vivido en estas aguas del Mediterráneo, haya sido los años 2015-2016, con motivo de la guerra de Siria y la gran migración que hubo desde este país hacia zonas de Europa. Solo en 2016 murieron, al menos de forma registrada, cerca de 4.700 personas. Dentro de las mismas, 700 eran niños no acompañados. Ha habido días de 5.000 personas rescatadas. Es una burrada. Días en los que no podíamos abarcar todo lo que había en el mar y teníamos que esperar los refuerzos de barcos militares de diferentes países que venían a ayudarnos, y porque no podíamos, no había agua suficiente, chalecos suficientes, no teníamos personal suficiente para atender a tantas embarcaciones, todas flotando a la deriva en menos de 5 millas alrededor, ¿no? La situación se agudizó de tal manera que se conoce a esta época como la mayor crisis migratoria y humanitaria en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El efecto llamada no existe, existe el pushback, ¿no? ¿Qué es lo que les empuja a estas personas a huir? Eso es mucho peso, es mucha presión, es mucha necesidad. Y las nuevas tecnologías, los smartphones, hoy en día todo el mundo tiene un smartphone. En África hay más smartphones que bicicletas. Ellos ven cómo vivimos y ven en nuestros anuncios que nuestras mascotas comen más y mejor que sus hijos. ¿Cómo no van a venir? Todas las crisis que se están viviendo desde las zonas de Mali, de Camerún, de Níger, de Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, cuantas más guerras hay en estos países, cuanto peor sea la situación, más hambrunas, más sequías, cuanto peor sea la situación, más van a intentar huir hacia el norte. The position is 35 degrees, 19.608 minutes north. Buena visual, ¿eh? On va vous donner les gilets, tranquille, tout le monde reste assis. Asseyez-vous, ok? Calmez-vous, calmez-vous. Passez-le. Vous savez de l'eau? Rubén, de l'eau? Vous en avez? On continue. Ok, pour la femme qui est malade. Ok, vous êtes combien dans le bateau? Te confirmo 53 personas y 4 niños. Avec feu de gaz pour engager. Mira el chiquitín, me cago en la puta madre. Laisse rouler. Voilà, super. Ok, super.
Y bueno, este es uno de los puntos que quería dejar claro, que quería que se entendiera en condiciones. ¿Tú te crees que Erdogan, que dejó salir 1 millón, no era consciente de que salían 1 millón de personas en patera de su país? ¿Sabes cuántos motores necesitas? ¿Cuántas lanchas necesitas para que salgan 1 millón de personas de forma ilegal de tus costas? ¿Tú crees que no había connivencia entre todo el mundo de lo que estaba pasando en Turquía? ¿Sabes cuántos motores se compraron a China y cuántas balsas se compraron a China? ¿Quién compraba esas balsas? ¿Quién era el traficante? ¿Quién andaba detrás de todo esto? El que los tenía en hoteles con las persianas cerradas, los tenía dentro, escondidos, esperando el día mejor para salir. ¿Ese es un traficante? ¿El que los llevaban a autocar ese es un traficante? ¿El que les vendía los chalecos falsos, ese es un traficante? ¿Quién es el traficante? Quante persone sono a bordo? Sì, 44, 45 persone. La posizione, sono Cristo. 08, 11 y 36. 35, 16, 17. Sí. Muy pesada noche, ¿eh? ¿Está a 5 millas de nosotros? ¿Eh? ¿De nosotros? Parar atrás, que se calmen y volvemos a empezar. Dicen que han salido solos, pero que vienen más por detrás. Están discutiendo también eso, pero parece ser que no habrán salido solos. 54 total y 8 mujeres. Niños. Niños. 4 niños, 4 niños. Okay, we'll start 8 giving mujeres, 2 embarazadas. for the baby a small life vest, and then for the adults. Okay, but stay calm. We move. You don't move. You stay there, sitting down, calm. Okay. Franco bordo más crítico. Bien recibido. No hay olas. Sí, no hay horas, pero no me quiero liar mucho, ¿eh? O sea, si tenemos que embarcar, embarcamos. Sí, sí. Esa es tu opinión, no es mía. No, es la mía, sí, tanto que sí. Sit down, sit down. 60 aquí dentro. 3 semanas, le está dando biberón, ahora se calma. El segundo tiene 1 mes, el tercero tiene 1 año y el cuarto 1 año y 3 meses.
La situación en este rescate es más complicada, y no solo porque haya dos pateras, dos embarcaciones al mismo tiempo, sino porque además las dos están sin motor, a la deriva y en zona SAR Malta. Malta nunca responde a las llamadas de auxilio, a las llamadas de socorro, por lo tanto aquí no va a venir nadie por parte de Malta. Queda esperar a que puedan venir a socorrer desde Italia o alguna de las embarcaciones de rescate que sí que puede montar a bordo a las personas. Que se sienten automáticamente. Tenemos ante nosotros una situación de emergencia y realmente excepcional. Se han acumulado hasta 3 pateras diferentes con más de 150 personas a bordo. En esta zona nadie va a venir al rescate, por lo tanto, se va a dar uno de estos casos anómalos en que se va a subir a bordo a una de las pateras, en concreto a la primera que llegó, ya que tiene 4 niños pequeños, uno de ellos recién nacido. Procedemos con sumo cuidado, Ok, vamos a ello. Vale, vamos. Déjalo de allí. Primero la madre y luego sácalo fuera. Vale, chicos. Dios. Moi, je viens en Guinée-Conakry parce que ma famille est toujours pauvre. Ça me fait souffrir de voir les parents assis comme ça. Papa là-bas, il est malade, maman aussi, on n'a rien. Donc, c'est ça qui nous a poussé de sortir pour venir aux mers, de traverser la mer. J'ai traversé le désert de Mali, Tombouctou, Algérie jusqu'à Tunis. J'ai marché, en venant en Tunisie, j'ai marché en pied de 85 km comme ça, jusqu'à venir en Faxa. C'est ce que j'ai fait. On a risqué notre vie juste pour avoir le bonheur d'aider la famille un jour. À cause de ça, on risque notre vie comme ça. On ne cherche pas à entrer en Europe pour faire la délinquance là-bas. Non, notre objectif principal c'est d'aider la maman au pays, les petites sœurs. Lo que estamos viviendo en estos momentos en Velero Astral es surrealista. Os explico y para que entendáis también estas situaciones que aquí se viven, de burocracia, de política, de relaciones internacionales. Los capitanes de los barcos no tienen ninguna decisión ni potestad a la hora de elegir un puerto seguro. Se les da órdenes claras desde los gobiernos europeos de a qué puerto se tienen que dirigir. Acatan órdenes.
En estos momentos Túnez y Libia no hace nada. Italia no actúa porque estamos demasiado al sur en aguas de Malta. Malta nunca da socorro desde hace ya varios años, pero de repente ha llamado Malta. Ahora dice que pueden venir a hacer una evacuación para las personas críticas, las mujeres embarazadas. Hay una mujer embarazada que está con suero en vena, hay otras que están con los niños recién nacidos, para hacer una evacuación. ¿Cómo dicen que la van a hacer? En helicóptero. De hecho es imposible evacuar en helicóptero, estamos en un velero. Bueno, pues las saquéis a un bote y las evacuamos desde el bote. Ningún sentido. Y todo esto porque los gobiernos se van pasando la bola de uno a otro. Llevamos desde las 11 de la noche de ayer con estas embarcaciones. Una de ellas está en el velero, las otras finalmente consiguieron encender el motor y siguen navegando a nuestro lado, yendo hacia el norte, poco a poco. Esto no tiene ningún sentido, estamos a la espera de órdenes de los gobiernos. Hello Malta, how are you? Yeah, I was talking right now with Ocean Viking. We are getting ready with the woman, so in maybe 10-15 minutes she will be there. Oye, mira, ya tenemos a la paciente en el nido. ¿Cómo lo hacemos? Ya no sé ni la de horas que llevamos en el mar, pero vosotros mismos podéis hacer los cálculos, no en el mar, sino con estos rescates concretos. Comenzaron ayer a las 11 de la noche y ahora son más de las 3 de la tarde. La mayoría de embarcaciones de pateras han sido rescatadas, ahora sí, por la Charlie Papa, que es la Guardia Costera de Italia. Ha venido también otro barco, que es el Ocean Vikings, que es otro barco de rescate. En este caso, todos los que habíamos rescatado nosotros en esta primera patera siguen sin respuesta. Italia dijo que les montáramos a bordo, luego dijo que no. Si es Guardia Costera Libia quien recoge a estas personas, las devuelve otra vez a Libia. Suponiendo para estas personas lo que es, ¿no? Es volver a un infierno del cual están huyendo. Los tienen hacinados en contenedores, en jaulas, los torturan sistemáticamente. He visto imágenes de gente colgando de los pies, disparos, los someten a la violencia física mientras llaman a sus familias para recibir un rescate por ellos, las mil y una. Je m'appelle Aïcha, chez moi, en Guinée-Conakry. Et le plus difficile du voyage, on était quitté jusqu'à Tunis pour venir. Notre moteur s'est gâté plus de 3 fois. Mon enfant est tombé malade, il vomissait. Moi aussi, je vomissais. Beaucoup de personnes on était là-bas, tout le monde vomissait. Ils sont sortis le mercredi. On a fait 2 jours sur la mer. 2 jours, oui. Aujourd'hui, la 3e jour, vendredi. Non, je suis avec mon enfant, avec mon mari. Mais mon mari est dans notre bateau. Comme toujours, on demande de l'aide à l'Italie parce que votre destination c'est l'Europe, c'est l'Italie. Et nous on considère que la Tunisie, la Libye, c'est pas bon. On est tous d'accord. Alors, l'Italie répondait pas. C'est pour ça que nous on passait tout le temps avec vous et on n'avait pas de réponse. Et finalement, quand ils nous donnent des réponses, ils nous disent qu'il faut les retourner à la Tunisie. On a mis de la pression, on a fait de la négociation.
Et finalement, officiellement, on a un port de destination en Europe, en Italie, à la Sicile, Porto Empedocle. On arrive dans 14 heures. Ok? Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Merci Italia, merci Italia. Il y a 3 là. Ingénieur informaticien, j'ai quitté en Guinée depuis 2021. Il n'y avait pas de travail, mais le vrai problème, c'est que ma vie était en danger au fait. Parce que j'ai vu pas mal de mes amis de même âge, même profession, se faire tuer. Ouais, dans les violences policières, les manifestations, tu vois quelqu'un que toi tu connaissais, on le bute directement, du coup, tu as la psychose dans la tête, la peur. Donc le mieux c'est de partir. J'ai ciblé la Tunisie comme étant un pays là où je peux venir prospérer un peu dans le cadre professionnel ou parfois travailler un peu pour s'en sortir. En 2021, c'était tranquille, je faisais mes petites formations à côté, je travaillais un peu parce qu'au début dans nos quartiers on voyait très rare des blagues. Maintenant au fur et à mesure que ça venait, ça rentrait, tout allait bien jusqu'en 2022. Une petite information peut circuler sur l'internet sans que ça vienne de l'État et puis tout le monde agisse. Je dirais, quand vous prenez côté la police ou le gouvernement, ils ont toujours un problème avec ce qu'on appelle les immigrés qui sont non réguliers. En fait. Moi j'avais ma carte séjour, dehors, les clochards, ils ne savent pas faire la différence. Toi tu es venu faire les études, tu es venu travailler, tu es venu pour la traversée, ils ne connaissent pas. Tu es black, on t'agrège. C'était ça l'identité. C'était ça l'identité. Asfax. Maintenant, le peuple s'est révolté. Donc, on connaît toutes les maisons là où il y a un black. Maintenant, pour lui, d'après ce qu'il a expliqué, c'est la police qui est venue défoncer l'airport. Dire qu'il y a des clochards dehors, donc ils sont venus pour les sécuriser. On les a pris, ils ont accepté, ils ont coopéré. On les a pris, au final ils se sont retrouvés dans les bus sécurisés par ce qu'on appelle la garde nationale, la police tunisienne. C'est comme ça qu'on les a ramenés petit à petit. Au fur et à mesure qu'ils partaient, ils ont compris que là, on essaie de les faire sortir au pays. Au fait. Mais quand tu vois toutes les pressions qui sont derrière toi dans un pays qui n'est pas chez toi, toi tu vas chercher ailleurs, voir quel est le pays là où au moins tes droits sont respectés au fait. Bien sûr, tout ce que je compte avoir, c'est la protection de ma vie d'abord. Quand je suis en sécurité, maintenant le reste c'est à moi de faire. C'est pas de tendre les mains et attendre, donnez-moi ça, non. Quand tu es en sécurité, c'est à toi de faire le reste. Donc, s'il y a quelque chose que je peux ajouter, presque il y a 24 heures, nous sommes ensemble maintenant, presque. Mais là où vous nous avez trouvés, on avait perdu l'espoir carrément. Presque l'autoba était immobile, ça ne bougeait plus. On n'avait plus rien à manger. Vous êtes venus à nos yeux, c'est comme si c'était le paradis. S'il y a quelque chose que nous on pouvait vous donner, on allait vous donner maintenant là. Parce que vous nous avez sauvés, vous avez mérité votre mission. Viva
métier. J'étais pâtissier en formation. Quand j'ai pensé à sortir pour venir en Europe, j'ai passé de Bamako en Algérie. Et en Algérie, c'est pas facile. On cherche les Noirs à les retourner. En tant que le continent africain, nous les Noirs, nous détestons ça normalement. Quand les autorités algériennes te récupèrent et vous mettent d'abord en prison, on les regroupe dans une situation précaire et on les retrouve. Peut-être que d'autres peuvent mourir en prison et ça touche beaucoup les Noirs. Parce qu'on ne nous rapatrie pas parce qu'on a fait du mal, on nous rapatrie parce qu'on a la peau noire. On n'a jamais croisé la police algérienne pour nous rapatrier. On est venu en Tunisie. Et en Tunisie, c'est tout autre chose encore. Dès qu'il y a eu des problèmes entre les Noirs et les Tunisiens, la population est sortie pour chasser tous les Noirs dans leur maison. Tous les Noirs, donc nous on vivait dans la rue et la police a pris certains de nos amis pour les envoyer au désert entre la frontière tunisienne et libyenne. Certains ont trouvé la mort. C'est triste pour la Tunisie parce que la Tunisie ne peut jamais quitter dans le continent africain. Qu'il aime les Noirs ou pas, le Noir va exister. Ça c'est simple. Parce que dès que tu es sur la mer, tu vois le mouvement de la mer, tu penses que déjà la mort est plus proche que toi que la vie. Et au point où la mort est plus proche que toi, plus que la vie, je crois qu'on n'a plus le choix. Et si on n'a plus le choix, on est désespéré. On a de désespoir. Donc sur la mer, il y a plein de désespoir. C'est-à-dire si vous n'avez pas un bon buissolier qui peut vous orienter vers Lampedusa, vous allez perdre sur la mer. Et laisser perdre une vie, c'est de laisser perdre tout le monde. Parce que aucun Européen n'est supérieur à un Africain. Ouais, je pense que au lieu d'interdire, il faut trouver des moyens pour mettre en place à ne pas obliger les gens de sortir. Donc au lieu de négocier, de donner l'argent à bloquer les blacks, essayez d'investir dans le pays. Parce que l'Europe aussi, c'est pas du paradis. On ne vient pas parce qu'on veut voir de l'Europe. Parce que ce n'est pas des touristes qu'on vient faire. Donc moi personnellement, je crois que je suis venu pour apprendre et me retourner au pays. Parce que quels qu'en soient les 1000 problèmes, je ne serai jamais un Européen. Je serai toujours un Africain. Toujours un Africain. Pues yo no los voy a dejar morir. Lo siento mucho, porque escogí la profesión de socorrista y de ser socorrista es salvar vidas, y salvar vidas significa estar en el mar y no dejar que se muera ahogado. Y el que me quiera ayudar que me ayude, y el que no, pues tiene su derecho a no ayudarme, a quejarse, pero que tampoco se inventen, ni mientan, ni busquen excusas. Cualquier otra cosa es dejarlos morir. Aquí nos encontramos una semana más tarde en el puerto siciliano de Empedocle, creo que se pronuncia así. Aquí nos han derivado, este es el puerto seguro que nos han dado después de horas de espera, de muchos intentos de esperar a la llamada. Aquí han recibido a las personas rescatadas, han sido recibidas por las autoridades, por un equipo médico, por diferentes ONGs
y están en Europa. Estas personas no son deportadas, se quedan en Europa, pero no tienen una residencia, no son ciudadanos libres, van a estar en un centro del que prácticamente no pueden salir. Este proceso legal que tienen que emprender en estos momentos dura meses, incluso años, y veremos cómo acaba, porque lógicamente hay muchas personas que están en esta situación de toda esta crisis migratoria que hay desde África. Y es que hemos hablado con muchas de las personas encubierta, en este caso la mayoría, como ya sabéis, de Guinea-Conakry. Gente preparada que aun con todo este esfuerzo, trabajo y estudio, no podían hacer nada allí y se veían aquí de repente rescatados en mitad del mar y nos decían: no sé por qué me pasa esto, yo he hecho todo bien en la vida y no sé por qué estoy en estas. Y la tripulación dedicada, entregada, las 24 horas del día, todos los días que están en alta mar. Muchas de las personas que están aquí son voluntarios, que tienen otros trabajos, otros empleos en España y emplean todos sus días de vacaciones para venir aquí a rescatar personas, para seguir trabajando en esto. Y en estos días hemos visto salvar literalmente, entre esta y el resto de embarcaciones, cientos de vidas, pero tengo algo continuamente en mi cabeza, y no es por amargar este bonito final, este final feliz para las personas salvadas, pero habéis visto el ritmo, embarcaciones por todas partes, han sido 2-3 días de rescate y habéis visto este ritmo. Lo que tengo en la cabeza continuamente es cuántas personas han muerto, cuántas personas se han ahogado en estas aguas simplemente en estos 2-3 días. Llamadas hay muchas y no a todas se puede socorrer. La idea que se lleva uno es: el mar Mediterráneo es un cementerio y estas mierda de barcas de chapa son el ataúd de todas estas personas. Entonces aquí me despido. Es una temática dura, fuerte, una problemática difícil. Espero que pueda seguir también investigando y documentando en los próximos meses y años, porque solucionarse creo que tiene una difícil solución. Aquí me despido, gracias a todos también, y nos vemos en la próxima.